Tecnología de la información, semana número 3. Hola, a continuación, te presentamos el siguiente aprendizaje. En este material de estudio revisaremos la importancia de las fuentes confiables, cuáles son los criterios para distinguirlas, y qué procedimientos podemos seguir para evaluar críticamente fuentes de información, y con ello seleccionar aquellas que son más valiosas y útiles a nuestros objetivos. Por otra parte, revisa brevemente la definición de tecnologías de información, listando sus principales aplicaciones en diversos campos de interés común. Hoy en día, vivimos en una época caracterizada por la abundancia de información. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de nosotros, que no nos encontramos particularmente informados. Es más, investigadores hablan de cuestiones como la alfabetización informacional, García et al., 2012, para destacar que la capacidad para localizar, evaluar y usar eficientemente la información es una habilidad que debemos desarrollar, no algo que dar por sentado. Para comenzar, cabe preguntarse, ¿qué significa fuente de información confiable? ¿Podríamos identificar alguna y explicar por qué la consideramos confiable? ¿Conocemos las maneras en las que se clasifican estas fuentes y cómo aplicarlas en la búsqueda de información? ¿Qué ventajas tienen estas fuentes sobre la información obtenida a través de las redes sociales? Por otra parte, ¿qué métodos o procedimientos existen para evaluar la información? ¿Qué es el modelo de los tres contextos, SIFT, o la lectura lateral? Finalmente, ¿qué sabemos sobre las tecnologías de la información y comunicación, TIC? ¿Podríamos definir qué son y cómo han transformado nuestra forma de interactuar con la información? Revisaremos estas y otras cuestiones a continuación, enfatizando en la comparación como una herramienta fundamental para seleccionar fuentes de calidad. Es hora de trabajar en el material de estudio. Ideas fuerza. Las fuentes de información confiables son recursos o documentos cuya información es verídica y valiosa, pues cumplen con estándares que así lo certifican. Entre otros, el autor de la información es un especialista en el tema, la institución que publica, editorial, universitaria, gubernamental, privada, etc., tiene prestigio, y el documento está actualizado, es decir, utiliza para su investigación información reciente en el tiempo. Lo mejor para identificar la calidad de nuestras fuentes de información es aplicar métodos para evaluarlas, como el modelo de tres contextos, el SIFT y la lectura lateral. El primero enfatiza la importancia de conocer en detalle el contexto que rodea una afirmación, el SIFT enfatiza la acción de detenerse y rastrear las fuentes, mientras que la lectura lateral subraya la comparación de fuentes. Las tecnologías de la información son un conjunto de tecnologías que facilitan la comunicación de información en formato digital, textual o audiovisual. Han tenido un impacto muy relevante, con aplicaciones en comunicación, salud, educación, gestión empresarial y gubernamental, entre otros, transformando la manera en que vivimos. Fuentes de información confiables. Definición, aplicación y clasificación de fuentes confiables. ¿Qué es una fuente de información confiable? Una fuente de información es un documento o recurso, textual o audiovisual, que aporta datos. Son fuentes de información libros, enciclopedias, revistas científicas, entrevistas, artículos científicos o papers, pero también son fuentes revistas de música, de autos o de farándula, también lo son películas, documentales, videos de YouTube e incluso redes sociales. Pero no todas las fuentes de información tienen el mismo valor, validez ni utilidad. Hay fuentes en las que no se puede confiar, otras que tendrán datos irrelevantes para nuestros propósitos, y otras que aportarán información falsa o falaz. Una fuente de información confiable es un documento que aporta datos verídicos y valiosos. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. ¿Para qué sirven las fuentes de información? A grandes rasgos, una fuente sirve para aprender información verídica sobre temas de interés. En la vida académica y laboral, para crear argumentos y documentos de calidad, para los que necesitamos certeza de que la información proporcionada es verídica,
las fuentes nos sirven para fundamentar ideas, opiniones e investigaciones. En estos contextos, cumplen tres funciones específicas. Verificación, comprobar la veracidad de la información. Antecedentes, facilitar datos técnicos, teóricos e históricos relevantes. Contexto, proveer la información del entorno para comprender un hecho. ¿Por qué es importante saber distinguir fuentes de información confiables? Las fuentes de información suelen asociarse solo a cuestiones académicas o científicas, como artículos o investigaciones. En realidad, están presentes en nuestra vida cotidiana a diario. No solo utilizamos datos e información en el trabajo y los estudios, sino en la vida personal y privada, al construir nuestras opiniones o decidir nuestras opciones de consumo. Las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, etc., plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max, etc., páginas de Internet, la publicidad o la televisión, todo medio de comunicación actúa como una fuente de información. Hoy la información no solo es en extremo abundante, sino que está permanentemente disponible a través del celular. El resultado de esto no es necesariamente que estemos más o mejor informados. Es que una fuente confiable pasa por rigurosos procesos para asegurarse de que la información allí contenida es de alta calidad. Mientras, en las redes sociales cualquiera puede publicar lo que quiera, dando origen a fenómenos como las conspiraciones, la Tierra plana, entre otras, o las noticias falsas, fake news, que han probado tener consecuencias sociales importantes en distintos países del mundo los últimos años. ¿Cómo utilizar fuentes de información? Una fuente de información entrega datos o ideas que recopiló o desarrolló alguien. Por lo tanto, corresponde a trabajo intelectual con una autoría que debe reconocerse. Un plagio es la acción de presentar como propio el trabajo original de otra persona. Es un delito tipificado, en Chile, en la Ley número 17.336 de propiedad intelectual, frente al cual las casas de estudios aplican sanciones severas que pueden llegar a la expulsión. Para evitar esto, debemos citar nuestras fuentes. Citar es la acción de referir la información al lugar original de donde la tomamos, para dar crédito y evitar el plagio. Es decir, para citar debemos mencionar dónde obtuvimos la información, quién es el autor y de qué año es, entre otras cosas. Hay diferentes formas de citar, en diferentes lugares del texto, en el cuerpo, a pie de página, al final. Con el objetivo de estandarizar cómo citar, se han desarrollado diferentes sistemas de citas. Los más conocidos y utilizados son APA, American Psychological Association, y MLA, Modern Language Association. Revisa los sitios web de cada uno de ellos para más detalles sobre cómo citar la información. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. ¿Qué tipos de fuentes existen? Las fuentes se clasifican según distintos criterios, por su contenido, monografías, artículos, ensayos, tesis, noticias, entrevistas, etc., por el tipo de información o materia que tratan, obras generales o especializadas, por la procedencia, obras personales, institucionales, o periodísticas, públicas o privadas, por su ámbito geográfico, locales, nacionales o internacionales, por su formato de soporte, textual, audiovisual, digital. Pero, entre todas, la clasificación más relevante es la que se hace por el carácter de la información, si es completamente original, interpretada o analizada, o recopilada y resumida. Es así como distinguimos entre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Fuentes primarias son aquellas que contienen información original, no interpretada ni analizada, y que son la primera formalización de los resultados de una investigación. Estas fuentes ofrecen datos en su estado más puro. Artículos de investigación científica, documentos que presentan hallazgos. Incluyen mediciones, registros de laboratorio, etc. Documentos históricos, cartas, diarios, actas de reuniones, tratados, etc., que son testimonios directos de un evento o época. Obras humanísticas y artísticas originales, ensayos, pinturas, novelas, películas, música, etc. Patentes, documentos oficiales sobre invenciones o procesos originales. Legislaciones y normativas, leyes y normas, documentación de instituciones públicas y privadas. Noticias, entrevistas o reportajes, siempre y cuando presenten información directa, testimonios o investigaciones originales. Fuentes secundarias, estas fuentes interpretan, analizan o discuten información de las fuentes primarias. Su propósito es ofrecer una perspectiva, síntesis o evaluación de la información original. Libros de texto, libros que analicen, discutan o difundan información y descubrimientos de fuentes primarias. Por ejemplo,
textos de divulgación científica, ciencias naturales o sociales, o libros de ensayos. Artículos de revisión, artículos científicos y ensayísticos en general, presentes en revistas académicas, que resumen y evalúan el estado actual de la investigación en un campo específico. Biografías, interpretan y analizan la vida y eventos en la vida de personas basándose en fuentes primarias, cartas, diarios, entrevistas, entre otros. Documentales, presentan y discuten eventos históricos, a partir de material de archivo en múltiples formatos como fuentes primarias. Noticias, entrevistas o reportajes, siempre que presenten análisis o interpretaciones de eventos o información previamente reportada, ya sea reciente o pasada. Fuentes terciarias. Estas fuentes recopilan y resumen información tanto de fuentes primarias como secundarias. Su objetivo es proporcionar un resumen o un panorama de las referencias sobre un tema. Enciclopedias, como la Enciclopedia Británica o Wikipedia, que compilan y resumen conocimientos de múltiples fuentes. Manuales, que ofrecen resúmenes concisos de un amplio rango de temas o campos. Bases de datos o índices bibliográficos, que compilan referencias a otras fuentes primarias y secundarias. Guías de estudio, resúmenes para facilitar el aprendizaje. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Criterios para la evaluación de fuentes confiables. La capacidad de evaluar críticamente las fuentes de información, para distinguir si es confiable o no, es esencial en nuestra época actual, pues nos enfrentamos todo el tiempo a datos de diversas procedencias. Varios estudios muestran cómo los estudiantes juzgan por la apariencia del sitio y el dominio, el link, si es que una fuente es confiable o no, Lo et al. 2021. En cambio, queremos aprender un método seguro y confiable, que podamos aplicar de manera consistente una y otra vez, cada vez que necesitemos evaluar fuentes. Consensos, teorías en competencia y opiniones marginales, o por qué es tan importante comparar fuentes. En cualquier ciencia, disciplina o área del conocimiento, administración, electricidad o diseño, logística, pedagogía o nutrición, ingeniería, derecho o medicina, sobre álgebra o fuentes de información, existen consensos, teorías en competencia y opiniones marginales. En la administración, por ejemplo, hay consenso en la importancia de la eficiencia y la productividad, teorías en competencia sobre cómo administrar, administración Lean versus tradicional, y opiniones marginales, como los beneficios de aplicar la teoría del caos. O, en diseño, hay consenso de la importancia del usuario, teorías en competencia sobre cómo diseñar, maximalismo versus minimalismo, y opiniones marginales sobre el diseño generativo, uso de IA para diseñar. Opinión marginal no significa que sea incorrecta, sino que no es preponderante en el momento. Puede llegar a serlo. Por ejemplo, la industria verde, antes marginal, es hoy muy relevante. Lo mismo puede suceder con la IA en el diseño. Esta reflexión es importante porque subraya la relevancia de comparar fuentes para establecer la validez, el valor y la veracidad de la información. A continuación, se presentan los criterios para evaluar fuentes. Consenso en criterios para evaluar fuentes. Como en cualquier evaluación, necesitamos parámetros para medir la calidad de la fuente. Se han propuesto e investigado diferentes métodos para evaluar fuentes los últimos años. Los más relevantes son, Lo et al. 2021. Método CRAAP, Blaisley, 2004 Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose. En español, actualidad, importancia, autoridad, precisión, propósito. Método CARS, Harris, 2018 Credibility, Accuracy, Reasonableness, Support. En español, credibilidad, precisión, sensatez, respaldo. Método Radar, Mandalios, 2013 Relevance, Authority, Date, Appearance, Reason for Writing. En español, importancia, autoridad, fecha, apariencia, razón para escribir. Como se puede observar, estos modelos coinciden en varias categorías. Esto se debe al consenso que existe entre expertos de que estos criterios son importantes. Sus diferencias tienen que ver con una cuestión de énfasis. De los tres modelos, a pesar de que es el más antiguo, el más citado y referenciado es el método CRAAP. Sin embargo, los dos artículos más citados al respecto concluyen que, si bien aplicarlo mejora la capacidad de analizar fuentes, no promueve que incorporen mejores fuentes en sus trabajos, Muise et al. 2022. Por ello, revisemos en detalle el método 6QW, pues siguiendo los resultados del estudio de Lo et al. 2021, es el que más promueve que los estudiantes incorporen fuentes de calidad en sus trabajos a final de semestre, p. 44. ¿Cómo aplicar el método 6QW?
El método 6QW para revisar fuentes fue propuesto por Radom y Gammons el 2014. También toma su nombre de su sigla en inglés, 6 Journalistic Questions Words, o 6 preguntas de investigación periodística. Consiste en evaluar nuestras fuentes aplicando las 6 preguntas clásicas del periodismo: qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo, what, who, where, when, why y how en inglés. Para aplicar el método 6QW, evaluamos la fuente de información respondiendo al siguiente conjunto de preguntas. ¿Quién, autor? Considera la experiencia del autor en el tema. ¿Cuáles son sus calificaciones y credenciales? Incluso las autoridades reconocidas en un campo pueden ser desafiadas. ¿Qué tipo de documento y estilo? La información confiable puede provenir de libros, artículos, videos o redes sociales, y tener diferentes estilos: conversacional, académico, técnico. Pero debe ser adecuado para la investigación que realizamos. Por ejemplo, para investigar a una figura histórica, una conversación informal con un amigo sería útil, pero para un informe técnico, se necesitan fuentes con información técnica. ¿Dónde? Fuente de la información. La información confiable puede aparecer en fuentes formales o informales. Evaluemos no solo la obra, sino también dónde la encontramos. Por ejemplo, los medios de comunicación establecen líneas editoriales, conjuntos de principios, política y enfoques que guían la redacción de sus contenidos. Dependiendo de esta línea editorial, la información puede sufrir ciertos sesgos. Aún así, puede contener información verídica. Ver pregunta 5. ¿Cuándo? Fecha de publicación. Una recomendación general es trabajar con fuentes actualizadas, cuya fecha de publicación no supere los 5 o 10 años, dependiendo del campo y del tema. Sin embargo, la información confiable puede ser reciente o muy antigua, dependiendo del tema y contexto. Por ejemplo, un libro de 1960 puede ser confiable para estudiar fenómenos que sucedieron en esa época, pero un artículo de 2005 sobre inteligencia artificial es probable que esté desactualizado. ¿Por qué? Propósito del autor. Todo documento puede tener sesgos o conflictos de interés. Hay que preguntarse por qué el autor escribió el documento, si fue financiado o patrocinado. La presencia de sesgo no descarta la fuente, pero genera una alerta para examinarla con detalle. Por ejemplo, una investigación sobre fumar financiada por una tabacalera probablemente tenga sesgos, pero aún así podría contener información válida si se verifica con otras fuentes. ¿Cómo? Método del autor para recopilar y analizar datos. Hay muchas maneras de recopilar y analizar información. Diferentes tipos de información serán confiables y relevantes dependiendo de la necesidad de información. Por ejemplo, usar entrevistas para respaldar la efectividad de un nuevo medicamento no es lo más apropiado, pero usar entrevistas para contextualizar una problemática social sí lo es. ¿Por qué las fuentes confiables son mejores que las redes sociales? Toda fuente confiable, académica, institucional o periodística, pasa por rigurosos métodos para asegurarse de que la información allí contenida es verídica y valiosa. En los contextos académicos y científicos, se le conoce como revisión por pares al proceso en que un comité de expertos evalúa la calidad de una investigación, y como metaanálisis cuando se revisan un conjunto de estudios sobre un tema, para contrastar resultados y metodologías. En el periodismo, tradicionalmente un departamento de edición se encarga de chequear la calidad y orientación de la información publicada. Y al día de hoy, cada vez más, se refuerza con departamentos de fact-checking, o chequeo de datos, que se dedican a chequear afirmaciones de Internet, usualmente virales, para confirmarlas o desmentirlas. El contenido de redes sociales no pasa por estos filtros. Todo lo contrario, estas permiten que cualquier persona pueda publicar. Las plataformas de streaming sí tienen departamentos de edición, pero las películas o series de TV, al ser ficción, no tienen como prioridad informar. Las redes sociales y las plataformas de streaming pertenecen a la industria del entretenimiento, no de la información, pero hoy parecen haberse confundido. Esta cuestión, entre otras muchas muy complejas, está en el origen de problemas tan importantes como las noticias falsas. Por eso, entre otras cosas, es tan relevante aprender a distinguirlas. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. Obtener fuentes de información confiable es un proceso que parte con aprender a distinguirlas. ¿Has ocupado fuentes confiables antes? ¿En qué tareas? ¿Qué tipo de documentos serán? ¿Alguna vez has usado un recurso audiovisual, un video de YouTube, por ejemplo, como recurso para un trabajo? ¿Qué características debería tener ese video de YouTube para poder ser utilizado sin problemas en el trabajo o los estudios? Por otra parte,
¿Qué opiniones sostienes que no hayas respaldado por fuentes confiables? Anímate a buscarlas. Los hechos y los datos siempre son más sorprendentes que las especulaciones. Procedimientos para evaluar fuentes de manera crítica. Los 3 contextos. Limitaciones de la verificación pre-Internet, o como notar que no leemos. Como recuerdan, Caulfield y Wineburg, 2023, antes de Internet, la verificación de información dependía de la plausibilidad y análisis de rumores. Casi sin antecedentes, evaluábamos la verosimilitud de un hecho aplicando prejuicios. Por ejemplo, es coherente que un joven prodigio o un profesional con trayectoria ganen un premio, pero no que un deportista sufra un accidente cardiovascular. Es posible que un actor sufra un accidente, llevan vidas alocadas, ¿no? Y debe ser cierto el estudio que afirmó lo que ya pensaba, por algo lo pensaba, ¿no? Hoy chequear la información no requiere de especulación, y es en realidad fácil y altamente efectivo. Solo debemos buscar y comparar. Una noticia verídica importante implica necesariamente una amplia cobertura mediática en fuentes de prestigio, no una publicación anónima en redes sociales. Y, sin embargo, hoy creemos en muertes de famosos, tierras planas o conspiraciones de toda clase. La primera conclusión es que no leemos las noticias, sino los titulares, y menos aún nos molestamos en chequearlos. Limitaciones de la búsqueda individual, o por qué es importante escuchar a los expertos. La mayoría de seres humanos somos ignorantes en la mayoría de los temas del mundo. Finanzas y política, salud y educación, ingeniería y arquitectura, arte y pedagogía, autos y deportes, lenguaje y matemáticas, todo tiene un alto nivel de complejidad y profundidad. Es necesario el conocimiento experto, pues el análisis individual es insuficiente cuando se trata de temas especializados. Por ejemplo, cada ciudadano se hizo una opinión acerca de las vacunas durante la pandemia. Incluso quizá de la ciencia. Pero, en realidad, la mayoría de nosotros no leímos estudio alguno, ni estamos entrenados como científicos. No podríamos interpretar los datos de la mayoría de las investigaciones. La forma en que formábamos nuestra opinión era adhiriendo a la de alguna autoridad que nos pareciera confiable. En el mejor de los casos, contrastamos opiniones expertas, pues nunca debemos confiar en una sola fuente, siempre debemos comparar. Hay quienes confiaron más en su propio análisis, y tomaron una postura antivacunas. Lo mismo pasa con el terraplanismo o las conspiraciones en general. Se trata de no escuchar a los expertos. La segunda conclusión es que, más a menudo de lo que creemos, confiamos demasiado en nuestra capacidad de análisis. Modelo de 3 contextos para la evaluación de información. En Internet, en general, se observa un razonamiento crítico deficiente. Millones de personas confunden información de origen desconocido con información verdadera. En muchos casos se debe a una ausencia de contexto. Las personas no investigan para confirmar afirmaciones de redes sociales, y mucho menos buscan opiniones de expertos cuando un hecho lo requiere. En cambio, creemos lo primero que leemos, particularmente si coincide con nuestra opinión, y especulamos tanto o más que cuando no era necesario hacerlo. Para solucionar este problema, conviene hacer una distinción precisa en cuanto al contexto, para detallarlo tanto como podamos. De este modo, junto a Caulfield y Wineburg, revisaremos 3 contextos, de la fuente, de la afirmación y el personal. Los 2 primeros coinciden con otros modelos y estrategias de búsqueda, la clave está en el añadir el contexto personal. Es decir, reconocer nuestros propios sesgos e inclinaciones al obtener una u otra clase de información, de ciertas fuentes, y con ciertos contenidos específicos. En otras palabras, recordar que debemos estudiar para aprender, no para confirmar nuestros prejuicios. Contexto de la fuente. ¿Cuál es la especialidad de la fuente de información? ¿Cuál es el prestigio de la fuente de información? ¿Qué eventos podrían incidir en la intención de la fuente de información? Contexto de la afirmación. ¿Qué dijeron los demás al respecto? Si es una historia, ¿cuál es el contexto de la historia? Si es una estadística, ¿cuál es el contexto de la misma? Contexto personal. ¿Qué nivel de conocimiento y experiencia tengo en el área? ¿Qué nivel de interés o desinterés, afinidad o diferencia, tengo con la afirmación? ¿Qué tanto me interesa que sea cierta o sea falsa? SIFT. Caulfield y Wineburg, 2023 proponen un método que llaman SIFT, acrónimo que agrupa los conceptos stop, detenerse, investigate, investigar, find, encontrar, trace, rastrear,
4 pasos que tienen el objetivo de evaluar la credibilidad de la información en línea. Sift es una palabra en inglés que significa tamiz, el utensilio que sirve para separar partes finas de las gruesas, es decir, lo útil de lo inútil. Para comprenderlo mejor podemos traducirlo como filtrar, ya que el verbo tamizar, aunque existe y significa lo mismo, es menos usado. El método SIFT tiene relación con los parámetros que establece el método CRAAP, o las preguntas que hace el método 6QW, pero ya que se forma de verbos, tiene de particular que enfatiza las acciones a realizar a la hora de evaluar la información. Sus pasos son: revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Stop, detente. Antes de compartir o aceptar una información, es esencial detenerse y reflexionar. ¿Estoy familiarizado con la fuente? ¿Qué conozco sobre el reclamo presentado? Esta pausa ayuda a evitar reacciones impulsivas y promueve un enfoque analítico. Investiga. Evaluar la credibilidad de la fuente es crucial. ¿Quién está detrás de la información? ¿Cuál es su historial? Esto incluye revisar otras publicaciones de la fuente y buscar opiniones sobre su fiabilidad. Encuentra. Este paso implica buscar otras fuentes que aborden el mismo tema. ¿Qué dicen otras fuentes respetables? ¿Hay consenso o discrepancias significativas? Esto ayuda a obtener una visión más equilibrada y completa del tema. Rastrea. Llevar la información a su origen. ¿De dónde proviene la cita o afirmación? ¿Se ha sacado de contexto? Rastrear la fuente original proporciona claridad y evita malinterpretaciones. Lectura lateral. La aplicación de técnicas de lectura tradicionales en el medio digital a menudo resulta ineficaz. Los verificadores de hechos profesionales no se limitan a un solo sitio cuando se encuentran con uno desconocido. En cambio, buscan en múltiples fuentes para evaluar la credibilidad mediante una evaluación rápida y eficiente. Aquí es cuando verdaderamente sirve tener muchas pestañas abiertas. La efectividad de la lectura lateral se debe a la naturaleza interconectada de la web, que permite obtener un panorama amplio de la información sobre un tema. El usuario siempre puede salir de una página rápidamente, compararla con otra, y evitar ser engañado por sitios con agendas ocultas o información sesgada. Ahora, podemos ser incluso más astutos, y practicar lo que Caulfield y Weinberg llaman restricción de clics. Antes de leer en detalle una página, conviene primero revisar la panorámica de los resultados que arroja la búsqueda. Esto permite observar patrones en los resultados de búsqueda, y ayuda a evaluar el contexto general. Buscar en bases de datos y enciclopedias digitales. Buscar en bases de datos. Como indican García et al. 2012, la búsqueda en Internet podemos ampliarla a través de diferentes herramientas, de las cuales las más importantes son las bases de datos. Hoy en día los directorios web como Dimas, Bablink y Metabuscadores o Xquick no están vigentes. Estas están diseñadas por profesionales especializados, para satisfacer diversas necesidades informativas específicas. Son muy flexibles en su uso, perfectas tanto para usuarios novatos como expertos. Por ejemplo, plataformas de artículos científicos y bibliotecas digitales. Entre sus beneficios se cuentan recursos confiables. Las bases de datos de investigación contienen artículos y recursos escritos por profesionales en campos específicos, lo que los hace más confiables que las fuentes encontradas en motores de búsqueda regulares. Referencias. Las fuentes en estas bases de datos suelen incluir citas de la información utilizada de otras fuentes, y ofrecen una cita que se puede utilizar al citar esa fuente específica. Esto ahorra tiempo y asegura una citación precisa en los formatos que corresponden. Accesibilidad. Existen diversos tipos de bases de datos de investigación, muchas de las cuales son de acceso gratuito, permitiendo que más profesionales y estudiantes las utilicen fácilmente, ahorrando tiempo y esfuerzo en encontrar resultados útiles y confiables. Algunas de las bases de datos más populares son Google Scholar, motor de búsqueda especializado de Google que permite a los usuarios buscar literatura académica y científica. Única opción de la lista que no es una base de datos, pero es una excelente y muy utilizada opción para iniciar una investigación. Cielo, iniciativa chilena, administrada y mantenida desde 1998 por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que difunde textos completos de revistas científicas chilenas. Es una de las mejores fuentes a la que acceder para investigar cualquier tema de carácter nacional. Academia.edu, plataforma web enfocada en el ámbito académico, que permite compartir y descubrir investigaciones. Se ha vuelto recientemente más relevante en los últimos años, permitiendo acceder a una gran cantidad de documentos académicos de manera gratuita,
aunque el acceso completo requiere pago. Biblioteca Pública Digital y Memoria Chilena, Bibliotecas Digitales de Chile, con diferentes catálogos. Biblioteca Pública es una plataforma pública de Odilo, servicio en que permite leer de manera gratuita. Memoria Chilena se enfoca en documentos históricos, que aloja en archivos.pdf. Biblioteca Miguel de Cervantes y Biblioteca Nacional de México, otras bibliotecas digitales destacables, en español y con acceso gratuito a muchos documentos. Scopus, Gestor y EBSCO, bases de datos con literatura académica y científica para diversas disciplinas, utilizada para investigaciones serias de todo tipo. Reúne información principalmente en inglés. Ofrecen servicios gratuitos, pero su acceso completo requiere suscripción. ¿Por qué Wikipedia no es lo que crees? Es común escuchar que Wikipedia es poco confiable debido a su naturaleza de contribución abierta. Educadores y bibliotecarios a menudo advierten sobre su uso en contextos académicos. Sin embargo, este prejuicio se basa en una comprensión limitada de su funcionamiento y mejora continua. García et al., 2012, Caulfield y Wineburg, 2023, y también investigaciones específicas sobre Wikipedia, como la conducida por Megan Dobell y Laurie Bridges, A Perspective on Wikipedia, Your Students Are Here, Why Aren't You? 2019, o la de Darius Gemielniak, Wikipedia, Why is the Common Knowledge Resource Still Neglected by Academics, 2019, coinciden en que Wikipedia ha evolucionado significativamente, estableciendo mecanismos como revisiones por pares y supervisión de administradores para garantizar la calidad del contenido. Además, coinciden en que Wikipedia inevitablemente es usado por estudiantes, pero también en que esto no es terrible, pues la cantidad de errores por artículo en la enciclopedia digital está a la par de textos clásicos como la Enciclopedia Británica. Es cierto que esta afirmación es de un estudio publicado en la revista Nature el 2005, y que fue disputada por la enciclopedia. Pero estudios posteriores entre 2015 y 2019 prueban que su información, en conocimientos especializados de medicina en general, tiene una cantidad de errores cercana a fuentes profesionales y revisadas por pares. Gemielniak, 2019. ¿Cómo usar Wikipedia? Wikipedia es una herramienta útil para comenzar una investigación, pues proporciona una visión general del tema y una orientación sobre cuáles son las fuentes relevantes. Esto último está en el listado de referencias que tiene cada artículo de Wikipedia, el cual pues permite una exploración más detallada de los temas en fuentes primarias o secundarias. Wikipedia no se debe usar como una fuente primaria ni secundaria, pues no lo es una enciclopedia. No tenemos que referenciar Wikipedia en nuestros trabajos. Debemos ir a las referencias al final de cada artículo, investigar las fuentes primarias y secundarias que más nos sirven, y referenciarlas a ellas. Revisar imagen adjunta en el material de apoyo. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. Ser un buscador efectivo en Internet implica conocer y utilizar una variedad de recursos, desde buscadores comunes hasta bases de datos especializadas, y también implica aplicar activamente métodos para evaluar las fuentes. ¿Cuál o cuáles de los métodos presentados te parecen más útiles, y por qué? Piensa en las veces que no has corroborado la información. ¿Por qué crees que pasa? ¿Tienes conciencia de cuáles son tus sesgos personales? Tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Definición de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se refieren al conjunto de tecnologías que permiten producir, registrar y comunicar información digital, textual o audiovisual. Este término es amplio y engloba tanto las tecnologías tradicionales como las nuevas, abarcando desde la radio y la televisión hasta las redes de computadoras y el Internet. Son parte de las tecnologías de la información en general ordenadores y sistemas operativos, almacenamiento y bases de datos, software e inteligencia artificial, las cuales son base y motor de nuestra civilización actual, siendo utilizadas a nivel mundial como soporte de gobiernos y transnacionales. Principales aplicaciones de las TIC. Las TIC han tenido un impacto significativo en casi todos los aspectos de la vida moderna, transformando la manera en que interactuamos, aprendemos, trabajamos y nos entretenemos. Su evolución continua y su integración en diferentes sectores son indicativos de su importancia creciente en la sociedad global. Al mismo tiempo, muchas veces nos quedamos con los conocimientos y aplicaciones superficiales de cada una de ellas. Pero solo conociéndolas en profundidad podemos obtener todo su potencial. Algunas de sus más importantes aplicaciones incluyen: comunicación. Las TIC han revolucionado la forma en que nos comunicamos. Ejemplos incluyen el correo electrónico, las redes sociales,
como Facebook o Twitter, y las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Educación. Las TIC han transformado el sector educativo, habilitando nuevas didácticas, Kahoot, Mentimeter, permitiendo el e-learning, Coursera, Skillshare, Khan Academy, y el acceso a recursos educativos en línea, Moodle, Blackboard. Gestión empresarial. Las TIC facilitan la gestión y operación de las empresas mediante sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, SAP, y sistemas de gestión de relaciones con clientes, CRM, Salesforce. Salud. En el sector salud, las TIC se utilizan para la gestión de historiales clínicos electrónicos, telemedicina y sistemas de apoyo a la decisión clínica. Plataformas como Epic Systems para registros de salud electrónicos son ejemplos clave. Gobierno electrónico. Las TIC permiten mejorar los servicios gubernamentales y la transparencia. Ejemplos incluyen la declaración de impuestos en línea y portales gubernamentales para trámites. TIC en comunicaciones, educación y gestión empresarial. Examinemos con algo más de detalle las TIC más utilizadas en comunicaciones, la educación y la gestión empresarial, tres de las áreas más útiles a nivel transversal. Comunicaciones. Redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn permiten la interacción social, la construcción de redes profesionales y la difusión de información. Correo electrónico, Gmail, Outlook facilita la comunicación formal y el intercambio de archivos. Aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram permiten la comunicación rápida y eficiente, tanto para mensajes de texto como para llamadas y videollamadas. Herramientas de conferencia virtual, Zoom, Microsoft Teams facilitan reuniones y conferencias en línea, eliminando las barreras geográficas. Educación. Plataformas de aprendizaje virtual, Moodle, Blackboard ofrecen un entorno de aprendizaje estructurado, permitiendo la gestión de cursos, materiales y evaluaciones. Herramientas de colaboración en línea, Google Workspace, Microsoft Office 365 facilitan la colaboración en tiempo real y el trabajo en equipo a distancia. Educativo y juegos educativos, Kahoot, Mentimeter, Plickers contribuyen a hacer el proceso de aprendizaje activo, a través de actividades digitales lúdicas. Recursos educativos abiertos, Khan Academy, Coursera proporcionan acceso a materiales educativos gratuitos y de alta calidad. Gestión empresarial. Sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, SAP, Oracle integran y automatizan procesos empresariales clave, como finanzas, cadena de suministro y recursos humanos. Herramientas de gestión de proyectos, Asana, Trello facilitan la planificación, seguimiento y colaboración en proyectos. Sistemas de gestión de relaciones con clientes, CRM, Salesforce, HubSpot ayudan a gestionar y analizar las interacciones con los clientes. Herramientas de análisis de datos y business intelligence, BI, Tableau, Power BI proporcionan insights para la toma de decisiones basada en datos. Plataformas de comercio electrónico, Shopify, Magento permiten a las empresas vender productos y servicios en línea. Antes de continuar con la lectura, reflexionemos. Las tecnologías de la información y la comunicación están cada vez más presentes en la vida cotidiana. En la educación, por ejemplo, todos estos cursos en línea son fruto de las tecnologías de la información. Al respecto, ¿cuál es tu valoración sobre la implementación de TIC en la educación? ¿Crees que se hace de forma correcta, interactiva, didáctica, dinámica, entretenida, o es más bien plana y aburrida? ¿Cuáles son sus principales beneficios? ¿Y cuáles las principales dificultades que implica? ¿Cómo podrías subsanar estas dificultades? Conclusión. La búsqueda documental o bibliográfica es una habilidad esencial en el ámbito académico e investigativo. Dentro del proceso, una de las cuestiones más importantes es saber evaluar la calidad de las fuentes de información con las que contamos. Para ello, debemos reconocer los criterios que debe cumplir toda fuente, y luego aplicarlos siguiendo uno o varios de los métodos propuestos: 3 contextos, SIFT, lectura lateral, búsqueda en bases de datos y enciclopedias digitales. Estas estrategias pueden enriquecer significativamente el proceso de investigación, proporcionando una base sólida y diversa para el conocimiento y la comprensión en distintas áreas de estudio. Si bien es cierto que el proceso de selección de fuentes recién descrito toma tiempo, asegura resultados profesionales, que se pueden utilizar en ámbitos laborales y académicos. Ahora bien, por otra parte, realizar una verificación de fuentes es también un proceso que puede ser rápido y simple, con herramientas de uso cotidiano como Google o Wikipedia. Lo importante es practicar esta evaluación efectiva de información, teniendo en cuenta siempre como primeras directrices la necesidad de comparar fuentes y de establecer el contexto de las afirmaciones, dos caras de una misma moneda.
Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de herramientas destinadas al registro y transmisión de información, que se incorporaron a todas nuestras áreas de la vida. En la educación, por ejemplo, con cursos en línea y plataformas didácticas, pero también con bases de datos y bibliotecas digitales. Estos últimos constituyen una verdadera revolución, algo nunca visto en la historia, en cuanto a acceso de información de calidad se refiere. Es importante aprender a ocupar en profundidad todos estos recursos, no quedarnos en las aplicaciones superficiales, para aprovechar todo su potencial. Nos vemos en un próximo aprendizaje, hasta luego.